Porque la Biblia dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. Y si te das cuenta, Obed-edom honró a Dios tomando posiciones que nadie quería. Y cuando por amor a Dios tomas posiciones que nadie quiere, Él te pone en posiciones que todos quieren. Y cuando le das a Dios todo lo que Él quiere, Él te da todo lo que el resto del mundo quiere. Oh sí, así trabaja nuestro Dios. Pueden tomar sus lugares. Buenas noches. Les iba a preguntar cómo están, pero los veo tan bien que ya no es necesario preguntarles qué tal están. Y es que en medio de esta atmósfera profética, hombre, es para vivir con la piel hecha de gallina todas las horas. Sí, y yo creo que con lo que hemos recibido hasta ahorita, con lo que yo he escuchado del profeta Páez y de Brigel, ya está pagado todo. Valió la pena, de verdad. Ha sido extraordinario, extraordinario. Palabras muy valiosas, atmósferas increíbles en que he estado acá. Y le agradezco a Dios porque lo disfruto mucho, lo recibo. Ese abrazo que me diste hoy fue de Dios, fue del cielo. Gracias, profeta, te bendigo. Hoy quiero hablarte algo de mi corazón. Bueno, es de mi corazón siempre, de nuestros corazones, que lo que Dios pone. Sin embargo, este año para nosotros ha sido muy especial. Este año 2024 como familia, como ministerio, hasta ahorita el momento más difícil de mi vida, en una ocasión creo que les conté, fue cuando hubo un año en que tuvimos 9 reuniones dominicales. Teníamos 3 el sábado y 6 el domingo. El domingo comenzábamos a las 7 de la mañana y la última reunión comenzaba a las 9 de la noche. De 1 hora y 15 cada reunión, no se podía de otra manera. Y en la reunión de las 7 de la mañana entró un comando armado y entraron rafagueando el techo de la iglesia. Si tú buscas en Google por ahí, ahorita no lo hagas, pero vas a encontrar esta historia. Estaba yo predicando cuando de pronto veo que vienen estas personas y unas semanas antes una red de matrimonios jóvenes había ido a bautizar. Y estando en los bautizos, Michoacán es muy caliente en cuanto a la seguridad. Y llega un grupo de maleantes y les dice: ¿quién es el dueño de la camioneta tal? Necesitamos las llaves. Recogen las camionetas y se van. Se llevan como 8 o 9 camionetas. Y cuando yo veo que esto sucede, eran las 7:40 más o menos. Yo tenía unos 3 minutos de subir apenas a predicar. Cuando sucede esto, lo primero que yo digo, bueno, seguramente que vienen. Lo primero que pensé es que era un asunto como que no era real. Yo hasta dije, estoy soñando o qué. Cuando vi que venían caminando, pensé que venían a buscar a alguien que les debía algo. Tú sabes, la iglesia es un lugar público y cualquiera puede entrar y alguien les puede deber una deuda por ahí. Y no, se venían directo. Y pensé que iban a pedir las llaves de las camionetas o algo, los coches que habían visto en el estacionamiento o algo. No. Cuando llegaron acá, me tomaron del pelo, me bajaron, y lo último que alcancé a hacer fue aventarle el micrófono a mi esposa, que estaba en primera fila. Y fueron 14 días en el infierno, literalmente en el infierno. Recuerdo una noche, es increíble eso, pero recuerdo una noche que salimos de una casa y me llevaban de una casa de seguridad a otra. Era como el 6.º día. Yo estaba alucinando del estrés y del hambre, de la sed. No sabía si estaba sentado, acostado, parado, si era de día, si era de noche.
Había perdido la noción del tiempo. Y unas horas antes me habían quitado la venda y pude ver que pasaron unos sicarios con unas palas y las aventaron a una camioneta, y detrás de ellos venía otros dos con picos. Y ella se acostumbró mucho a las fosas comunes. Y en un catre viejo estábamos acostados, su servidor y 3 personas más. De las 3 que había junto conmigo en un catre viejo, subieron a 2. Al otro estaba agonizando porque le habían tratado de presionar para que confesara algo y no confesaba, y le metieron un taladro por el oído. Tenía 4 días muriendo, no podía morir. A otro le arrancaron los dientes con pinzas. A otro le metieron bolsas de hule en la boca, le pusieron cinta y le golpearon el estómago tanto que se le vino por los oídos, por la nariz, y se le brotaron los ojos. Cuando yo vi pasar esas palas, esos picos, pues yo pensé en ellos. Yo dije, Dios está conmigo, no sé qué va a pasar acá. Pero cuando vienen por nosotros, nos suben a 3 a la camioneta y nos llevan debajo de una huerta de mango, y empiezan a hacer el pozo. Y de pronto uno de los jóvenes que estaba ahí conmigo en la camioneta empieza a llorar y empieza a decir, ¿por qué estamos aquí si nosotros? Oye, y el otro dice, ¿tú eres pastor? Oí que te decían pastor. Si tú eres pastor, ¿por qué estás aquí? ¿No se supone que Dios está con ustedes y que ustedes predican a Dios? Y que, ¿por qué estás aquí? ¿Qué les hiciste? ¿O Dios se olvidó de ti? A lo que voy es que hay preguntas en la vida en que sí o sí vas a tener que darle respuestas a tu alma. Y la mayoría de esos momentos son momentos muy críticos en la vida. Y cuando tú miras una silla vacía en un domingo, te das cuenta que una vez estuvo sentada una persona ahí que ya no está. Quizá esa persona te llevó a la iglesia, quizá fue tu líder incluso. Te dejó allí y se regresó al mundo. Y tú preguntas, ¿qué pasó? La mayoría de ellos tuvo preguntas existenciales, espirituales, que no pudo contestar. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuánto tiempo más? Una palabra profética que no vieron cumplida por X razón. Una respuesta que no tuvo sentido. Un cuestionamiento que no tuvo respuesta, no tuvo sentido. Porque yo me hacía una pregunta: ¿por qué el día del Señor, en la casa del Señor y con el siervo del Señor? ¿Por qué? Y recuerdo que en esa travesía en que íbamos rumbo al lugar donde nos llevaban, empezaron a pelear estos 2 jóvenes. Porque el otro le dijo, mira, tú ya sabes por qué nosotros estamos aquí. ¿Qué te importa por qué él está acá? Si él es pastor, deberíamos pedirle que haga algo, rece por nosotros o algo, porque ya están abriendo el pozo. Y empezó a llorar y me dijo, yo sí quiero, pastor, yo sí, dígame qué tengo que hacer. Escogí las palabras que pude llegar a mi mente, le prediqué el evangelio en 1 minuto y medio, recibió a Cristo, hizo la oración y después le dije, déjame orar yo por ti. Iba a empezar a orar cuando nos bajaron de la camioneta. Nos llevaron a los 3 en el filo del pozo, nos pusieron de espaldas, los amarraron a mi espalda, le dieron un balazo a uno de ellos, le explotó la cabeza. Sentir esa sangre caliente sobre tu espalda y los estertores de la muerte. Puedes sentir la muerte literalmente. Algo oscuro, algo horrible, algo que te sobrecoge. Le dan un balazo al otro y la sangre del primero le hace resbalar el gatillo al sicario y tiene que ir a la camioneta por otra arma, porque se le acabaron no se fijó que ya no tenía munición. Y en lo que va y en lo que viene,
Si tú ves que ya le dieron un balazo a uno, le dieron un balazo al otro y tú estás, ¿qué es lo que piensas? No hay tiempo para que te recuerdes un pasaje bíblico. Perdóname, quizá alguno de ustedes sí. Yo no pude. No tengo tiempo para reflexionar sobre un rema. No hay manera, no hay forma. Solamente estaba batallando entre dos ideas: morir con la imagen de mi esposa y de mis hijos en mi mente, o ponerme a cuentas con Dios por si algo todavía quedaba pendiente. No sabía que iba entre una ola y otra. Regresa este hombre y remata el segundo. Y yo de pronto me ponen la pistola y cierro los ojos y aprieto los dientes. Y le digo: Dios, tengo dos hijos. Si tú me dieras la oportunidad de verlos formados, de terminar lo que tengo que hacer como padre con ellos. Tengo un discipulado que implementar con ellos todavía, terminar con ellos. Las mejores cosas en la vida se cocinan a fuego lento. No sé si tú has cocinado algo, las señoras. Todos los procesos que son a fuego lento tienen mejor sabor. Se tardan más, pero tienen mejor sabor siempre. Y yo no sé si tú eres de los que siempre están buscando con quién identificarte en la Biblia, probablemente con Elías, porque siempre quieres vivir en fuego. O quizá tú eres de los que siempre buscan hacer un milagro y te identifiques con Moisés. Está bien, pero hoy quiero hablarte de alguien que, a pesar de no tener una respuesta, pudo seguir avanzando en su llamado y en su asignación. Porque yo bendigo la voz de los profetas, pero te voy a decir algo: van a haber momentos en que no todas las palabras proféticas se te van a cumplir al día siguiente. Y algunos solo por eso van a dar la media vuelta y se van a ir. Solo por eso van a bajar la guardia. Solo por eso van a dejar de seguir golpeando el piso. Solo por eso van a dejar de orar. Solo por eso van a dejar de servir. Y el diablo no necesita hacerte pecar. Solo con que frenes será suficiente para que todo lo que el profeta te diga ya no se cumpla. Porque no estás en el lugar ni en el momento donde Dios te necesitaba. Te moviste. Cuando tú ves personas que estaban y ya no están, líderes que fueron y ya no eran, te preguntas: ¿qué pasó? Hubo cosas que no entendieron, no resolvieron. Pero creo que el evento que más ha golpeado mi fe es lo que ocurrió hace unos meses. Mi hija, que estaba a punto de casarse, fue recogida por el Señor. Y yo le decía al profeta Páez: de verdad, profeta, quizá yo no sepa mucho de fe, pero de verdad le creí a Dios. Creí que Dios la iba a levantar. Estuvo 28 días en coma, en terapia intensiva. Fue un desgaste espiritual, físico, económico. Nos cobraban 135,000 pesos diarios. Ya no hallaba qué vender, porque tenía que pagar por un día de adelantado cada estancia. Era atendida por 6 médicos. La intubaron y después le hicieron un hoyo aquí para darle de comer.
y después se le llenó de agua el pulmón y le hicieron un tubo aquí, una sonda, y después le tuvieron que hacer hemodiálisis y le hicieron otro hoyo acá, y verla sostenida con todos los cables, y a través del cristal vivir de rodillas, adorando a Dios y viendo a tu hija que se le van apagando día a día cada uno de sus órganos. Yo enterré a mi padre, enterré a mi madre y a una sobrina que vivía con nosotros, que a lo largo de mi vida los vi marcharse con el Señor. Pero si tú eres padre, me entiendes lo que te voy a decir. Nunca todos los dolores en la vida se le van a comparar a despedir a un hijo, y más cuando se va poquito a poco. El momento en que su corazón dejó de latir, te puedo decir que terrenalmente el mío jamás volvió a ser el mismo. Nunca volvió a ser el mismo. Y ha sido una de las pruebas más grandes. Me secuestraron 2 veces, una dentro de la iglesia y otra en carretera. Me metieron a una casa de seguridad y 3 noches después, no les cuento, esto es muy largo, me escapé. Estaban peleando a golpes por la negociación que estaban haciendo por mí. Yo vi las llaves, subí a mi camioneta y eché para atrás 3 golpes, abrió la puerta, me siguieron como 2 horas porque no fue en mi ciudad. La camioneta fue pérdida total, quedó como colador porque me persiguieron tirándome. He vivido cosas que no es fácil ni siquiera narrar, pero la más difícil de todas ellas, que probó mi fe, y yo le doy gracias a Dios si tu fe está fuerte. Si tú lo que quieres hoy es una predicación del tipo de fuego que baja Elías, o del tipo de Moisés que abre el mar, quizá, pero préstame tantito tus oídos, porque va a llegar un momento en que vas a necesitar esa fe que quizá no haga milagros por otros, pero que sostenga tus pasos para la asignación que Dios te dio y para el llamado que tienes. Así que le puse a esta plática cuando tu fe camina sobre el dolor, porque quiero decirles honestamente esto: he tenido que aprender a caminar con una fe herida. Génesis capítulo 32, versículo 24 al 25 dice: Jacob salió y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. ¿Te imaginas el dolor que pudo haber causado esto? Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Qué interesante, porque vemos como un hombre bendecido primero fue herido, y Jacob tuvo que aprender a caminar con el dolor, avanzando hacia donde tenía que ir. Pero debido a que Jacob pudo caminar, pudo avanzar con dolor, él llegó al lugar que Dios le había preparado para él, una bendición. Y algo que nosotros los hijos de Dios tenemos que entender es que a veces en la vida tenemos que aprender a caminar aun cuando las condiciones en la vida no sean las mejores, porque aquel que pueda caminar en los valles con dolor siempre obtendrá la victoria que Dios le ha prometido. Así es, el que pueda continuar avanzando y caminando a pesar de la desilusión, el que continúa avanzando a pesar de un corazón quebrantado, el que continúa caminando en fe a pesar de la tristeza, escucha, siempre obtendrá la victoria. Siempre. Normalmente la gente frena su avance por causa de un dolor que la vida le causó. Usualmente los líderes se paralizan cuando llega una desilusión a su fe, a su matrimonio, a sus planes de vida o a su ministerio. Pero en este pasaje vemos a Jacob que dice que fue herido
Y no fue nada fácil. Le descoyuntaron acá por pelear por una bendición. Imagínate qué dolor que el muslo se le zafara de la cadera y tuviera que seguir avanzando. Él siguió avanzando. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos personas que se quedan detenidas en un momento de su vida? Cuando tuvieron un problema o cuando tuvieron una pérdida que les descoyuntó las finanzas, les descoyuntó el matrimonio o les descoyuntó la familia. Y de pronto detuvieron su vida y se quedaron por largo tiempo en ese lugar de lloro y de lamento. Pero la Biblia dice que a pesar del dolor de Jacob, él siguió avanzando, siguió caminando, dolía, pero siguió avanzando, siguió caminando. Y yo no sé qué área de tu vida haya sido herida. Yo no sé qué parte de tu fe en algún momento esperaba una cosa y se te dio otra. Yo no sé qué plan, yo no sé qué sueño podría ser que se te haya descoyuntado de pronto. Pero lo que Dios te dice hoy es esto: sigue caminando. El Señor te dice: sigue avanzando. Te dice: no te detenga, aunque duela, sigue caminando. Y sigo leyendo. Génesis 35 dice: y llegó Jacob a Betel y todo el pueblo que con él estaba. ¿Puedes leer conmigo esa parte? 1, 2, 3. Y llegó. ¿Sabes por qué dice eso? Porque era necesario dejar escrito que Jacob, por no haberse detenido a pesar del dolor y de la frustración, escucha lo que dice: llegó Jacob. Pero nota esto: llegó precisamente porque no se detuvo a pesar del dolor. Llegó porque no se devolvió. No porque no tuviera dolor pudo llegar. Llegó porque aprendió a caminar sobre el dolor. Llegó porque aunque le dolía la herida, siguió caminando rumbo al plan que Dios tenía para él. Y yo sé que le estoy hablando a alguien aquí en este auditorio que quizá acaba de atravesar un divorcio o una derrota, bancarrota o situación alguna que no has podido resolver todavía. Pero en el nombre de Cristo Jesús te digo: tú vas a seguir caminando y Dios te va a llevar al lugar donde Él ha propuesto que llegues. Bendecido vas a llegar, bendecido. Quizá no lo esperabas. Quizá ese dolor llegó inesperadamente. Probablemente no estaba en tus planes esa pérdida. Quizá no te imaginabas lo que sucedió en la vida. Pero en el nombre de Jesús te digo que si bien es cierto, tú no puedes cambiar lo que sucedió atrás, sí puedes cambiar lo que viene enfrente. Así que voltea con el que está a tu lado, por favor, y dile: sigue caminando. Sí, dile: no te detengas y termina la carrera de tu fe. Dile que Dios te encuentre fiel en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Le puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Y llegó Jacob a Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. Y escucha lo que dice, dice que cuando llegó, cuando no se detuvo, cuando llegó, dice, cuando llegó se le apareció Dios, se encontró con Dios. Llegó a donde tenía que llegar y dice: y se le apareció Dios y le bendijo. O sea que si Jacob se hubiera detenido en el dolor de su muslo descoyuntado, si Jacob no hubiera aprendido a caminar con dolor hasta llegar a Betel, si Jacob no se hubiera adaptado a lo que tenía que hacer, escúchame, Jacob nunca hubiera llegado al lugar donde Dios le tenía preparada una bendición. Pero por cuanto lo pudo hacer, el Señor lo recompensa y se le aparece el Señor y lo bendice, dice la Escritura. Y lo bendijo. Yo no sé tú, pero no sé si te has pasado que en la madrugada te levantes para ir al baño y de pronto te golpeas en el dedo chiquito con la esquina de la cama. Sientes un dolor que se te baja la presión y quieres hablar lenguas angelicales del dolor, ¿verdad?
Pero ¿qué haces? Te agarras el pie y sigues caminando, aunque sea con un solo pie, sigues avanzando, porque si te paras a saborear el dolor, sabes que te va a doler más. Y eso mismo es lo que tenemos que aprender a hacer en lo espiritual también. Lo que tenemos que aprender a hacer es a caminar, porque si nos paramos, el dolor te duele más. Pero si vives caminando, si vives avanzando, sabes que el alivio viene. Si sigues caminando, sabes que el milagro viene, que la petición contestada ya viene del cielo. Y yo no sé si alguien le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque vas a llegar, a pesar de tu dolor, al lugar de tu Betel, donde Dios tiene preparada una bendición. Dáselo fuerte a nuestro Dios, por favor. Así es, bendito sea el Señor. Tienes que aprender a caminar aún con desilusión. Tienes que aprender a caminar aún con dolor. Tienes que aprender a avanzar en la vida aún cuando tus oraciones todavía no te han sido contestadas. Tienes que aprender a caminar aún cuando tus sueños todavía no hayan sido realizados. Escucha, tienes que aprender a caminar sin dinero, tienes que aprender a caminar sin salud, tienes que aprender a caminar con Dios, en Dios y para Dios, en cualquier situación. ¿Por qué, pastor?, me preguntas. Porque tú vas a Betel, y allá en Betel hay una bendición esperándote que Dios te ha prometido, te ha preparado. Pero el que no aprende a caminar, el que no aprende a avanzar en medio del dolor, en medio de la pérdida, no puede llegar a esa bendición, y puedes destruir tu asignación. Si tú lees Primera de Reyes, te encuentras al profeta Elías paralizado por la desilusión en una cueva. Una malvada reina llamada Jezabel le había dicho que lo iba a matar, y el profeta Elías sabía que ella no hablaba en vano, que era brava, y claro que le dio temor, porque no importa si eres profeta, pastor, apóstol o líder, a todos nos llega el día en que la vida nos va a golpear. ¿Por qué tiene que ser así? Te lo voy a decir por qué. Porque para ser aprobado, tienes primero que ser probado. Simple. Para ser aprobado por Dios, tienes primero que ser probado en tu fe. Y Elías se ve en una situación donde lo que él había hecho para bien, lo que él había hecho para Dios, de pronto en un momento se le voltea para mal. Yo no sé si alguna vez te ha sucedido eso. Todo lo que Elías hizo para Dios parece que de pronto se le voltea para mal, y de pronto está paralizado, escondido debajo de allí en una cueva, no por rebelde, por hacer lo malo, sino precisamente por obedecer a Dios. Está así. Pero cuando él estaba metido en esa cueva, la escritura dice que se le aparece un ángel. Porque cuando de Dios es la obra que estás haciendo, pastor, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Y dice la palabra que el ángel le sacude la depresión, le sacude el temor, y le dice: Elías, come esto, bebe esto. Él se come la comida, bebe el agua, y luego el ángel le dice esto: párate y camina. Espérame, ¿cómo así? Si Elías estaba deprimido, Elías estaba temeroso con toda razón. Yo no sé cuál haya sido la conversación entre Elías y el ángel, pero probablemente se parece mucho a las conversaciones que a veces nosotros tenemos con Dios cuando Él nos lleva a caminar por encima del dolor. Es que, Señor, estoy triste. Sí, pero es necesario que sigas caminando. Señor, ¿cómo quieres que sirva en la iglesia? ¿No ves que estoy confundido? No entiendo lo que está pasando. Ok, en el camino te lo resuelvo, te lo explico, pero debes empezar a caminar. Pero tengo miedo, Señor, si no resulta el negocio. Sí, pero tienes que seguir avanzando. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que aún con dolor, aún con pérdidas, aún con quebrantos, tienes que aprender a caminar. Porque el que camina por encima de su dolor, sus pasos de dolor se convierten de pronto en pasos de victoria. Escucha, escucha, escucha. Aquel que aprende a caminar por encima de su dolor sigue avanzando. Esos pasos de dolor se empiezan a llegar a convertir de tarde o temprano en pasos de victoria en la vida. A la verdad, ¿cuántos no han conocido una persona que abandonó al Señor, abandonó su fe, su liderazgo, por cosas en su vida que no entendió?
¿Cuántos conocemos aquí a alguien que hizo de un dolor o de una pérdida temporal algo permanente en su vida? Gente que se quedó clavado en el año que la suegra la corrió, gente que se quedó clavada o atorada el día que la novia o descubrió que el marido o su esposa le engañaba. Porque tú y yo no deberíamos dejar de servir a Dios por una contrariedad en la vida. Escucha, a Dios se le sirve en las buenas y en las malas y en las del medio, en las de arriba, en las de abajo, cuando la vida te rebasa por la izquierda y cuando te rebasa por la derecha. A Dios, señores, se le sirve siempre. No podemos permitir que lo eterno se afecte por lo temporal. ¿Por qué? Porque salimos de Dios, vinimos de Dios. Porque somos seres espirituales y seres espirituales no pueden ser abatidos por dolores terrenales. Escucha, si tú y yo venimos de Dios, somos seres espirituales con un cuerpo natural. Y seres espirituales no pueden ser abatidos por dolores terrenales. O sea, tu vida aquí no es resultado de un juego de azar de partículas en el universo. De pronto se alinearon y boom, surgiste tú y tu vida. No es así. Tú estás fundado en el allá de lo eterno, no en el acá de lo temporal. Tú estás revestido de un plan de gracia de Dios. Tú no eres víctima de la adversidad. Tú tienes un cuerpo terrenal, sí, pero el que vive dentro de ese cuerpo terrenal es un ser espiritual que viene de Dios. Y cuando entiendes esta gloriosa identidad en medio del dolor, es cuando te puedes levantar lleno de confianza. Es cuando entiendes que seres celestiales como tú y yo no podemos ser detenidos por problemas terrenales. David un día llega a su casa y encuentra que todo estaba quemado. Su familia había sido secuestrada por los narcos de ese tiempo. Se llevaron a su esposa, a su familia, a sus hijos. Y la Biblia dice que David cae a tierra y se echa a llorar a grito abierto como un niño. Porque el primer impacto de pérdida y de dolor para nadie es fácil. Pero de pronto David ora y el Señor le dice: ¿sabes qué, David? Levántate y persigue a los criminales, porque vas a caminar detrás de ellos y vas a recuperarlo todo. Y dice que cuando David comenzó a caminar, le llevó días, semanas ir detrás de esos criminales. No fue fácil porque llevaba las manos vacías. Él estaba decepcionado, él tenía dolor, él tenía angustia por su familia. Él no sabía qué iba a pasar, pero seguía caminando, seguía avanzando, y eso es lo que el Espíritu de Dios te está diciendo esta noche. Aunque no hayas recibido tu milagro todavía, sigue caminando, iglesia. Aunque todavía no se te hayan abierto las ventanas de los cielos como Dios te lo ha prometido, sigue caminando, sigue avanzando. Aunque todavía tu oración no ha sido contestada, sigue caminando. Porque si sigues caminando a pesar de cómo estás, vas a obtener todo lo que se te prometió en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vas a obtenerlo todo. David caminó con dolor, David caminó con angustia, David caminó con temor, obedeció a Dios, caminó detrás de sus enemigos, pero al final recibió de Dios la promesa. Y la Biblia dice que lo recuperó todo. ¿Lo recuperó cuánto? Todo, dice la Escritura. ¿Y qué de esos 4 leprosos que habla la Biblia? Estos hombres literalmente se les estaba cayendo la vida a pedazos. Tenían lepra, una enfermedad mortal en aquellos tiempos. Literalmente la lepra les podría los tejidos y caía a pedazos. Estos hombres a colgajos se les podría la piel. Pero ¿sabes lo que se le ocurre a uno de ellos frente al ejército sirio? Dice uno de ellos: vamos a caminar. Oye, espérate, pero se nos está cayendo a pedazos del cuerpo. Vamos a caminar. Porque es mejor caminar con dolor hacia la bendición que morir en el lugar donde tu dolor se te convirtió en tu prisión. Oh, escúchalo. Es mejor caminar con dolor hacia tu bendición que morir en el lugar donde tu dolor se te convirtió en la prisión.
Y la escritura dice que cuando estos hombres que venían en dolor comenzaron a caminar, Dios hizo que la tierra temblara debajo de sus pisadas. Porque quizá tú no lo veas, pero cada vez que das un paso con dolor en la vida, obedeciendo al Señor, Dios sacude la tierra espiritual debajo de tus pies. Cuando ofrendas cuando no tienes, cuando oras por otro a pesar de que tienes una fe herida, cuando estás enfermo y a pesar de que tú estás enfermo, oras por otro que está enfermo. Cuando tú tienes carencia y aún así eres misericordioso con alguien más, cuando das un paso en medio del dolor, el Señor sacude la tierra espiritual, porque lo que le agrada a Dios es tu fe. Es tu fe. Porque cuando muestras fe aún en medio del dolor, el Señor siempre va a obrar. Porque yo me pregunto simplemente, ¿qué hubiera pasado si esos hombres se hubieran quedado en el lugar donde estaban? Se mueren. Y esta historia hubiera sido muy distinta en su final. Pero por cuanto decidieron caminar aún con dolor, aún con su enfermedad, aún con toda su escasez y tragedia, ellos recibieron una bendición, dice la escritura. Jesús mismo, Jesús personalmente nos mostró que se puede caminar con una cruz en el hombro. Y tú y yo podemos caminar aún con una corona de dolor y de espinas. Podemos avanzar en la vida aún cuando la gente nos escupa, nos golpee. Podemos caminar con latigazos. Podemos. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es agradable, pero ese caminar de dolor y sudor te van a llevar a una resurrección gloriosa. Gloriosa. Tú puedes tener dolor, tú puedes tener amargura, tú puedes tener tristeza, pero con todo tú sigues haciendo para Dios lo que Él espera que hagas. Y al final de todo verás que Dios va a honrar tu fe y va a honrar tu obediencia. Alguien le puede glorificar al precioso nombre de Cristo Jesús. Diez leprosos se encuentran con Jesús. Sabían que podían recibir un milagro. Y Jesús les dice: ¿quieren ser sanos? Sí, queremos. Y Jesús les dice: entonces caminen y preséntense al sacerdote junto con su ofrenda. Y la Biblia dice que mientras iban caminando, mientras ellos iban avanzando, mientras ellos iban caminando, la escritura dice que todos, ¿cuántos? Todos, dice la escritura, fueron sanados de su lepra. ¡Wow! Voltea con el que está a tu lado y dile: no dejes de caminar aunque las cosas se te pongan mal. No dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Dile: no dejes de caminar, porque va a llegar el momento en que vas a mirar su bendición, porque su palabra es fiel y verdadera. Él es fiel y verdadero. Oh, sí. Pero lamentablemente te encuentras con gente que de pronto dicen: yo ya no voy a diezmar, porque pues ahorita estoy en una situación económica difícil. Ya no voy a orar, porque uno ora y no pasa nada. Ya no voy a ir a la iglesia, porque pues ya fui el domingo pasado y no recibí ningún milagro. Ya es martes y no. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es que caminas con dolor. Lo correcto es que sigas caminando a pesar de que la respuesta que pediste no te haya sido contestada todavía. Lo correcto es que sigas sirviendo, que sigas adorando. Lo correcto es que sigas sirviendo a pesar del dolor. Porque cuando de verdad, escúchame, cuando de verdad amas a Dios, puedes caminar con Dios en la decepción. Cuando te sientes solo, cuando amas a Dios, puedes caminar con Dios, a veces riendo y a veces llorando, pero sigues avanzando, sigues caminando. Cuando amas de verdad a Dios, tú le sigues sirviendo. Iglesia, querida iglesia, escúchame. ¿Tú crees que nosotros los pastores vivimos una vida maravillosa de fe, sin dolor, sin que... No. Si tus batallas son con 3 demonios, nosotros batallamos con 3,000 todos los días. Y te voy a decir por qué. Mira, después de orar y ayunar, ¿sabes quién se le aparece a Jesús? El mismísimo Lucifer. ¿Qué significa? Eso indica que a mayor jerarquía, mayor el ataque.
a mayor autoridad, mayor es el ataque. A Jesús no le mandaron 3 demonitos, panzones, drogados y borrachos. No. El mismo príncipe de las tinieblas se le apersonó frente a Jesús. Porque mientras más alta sea la jerarquía, mayor es el ataque. Pero escucha esto que te voy a decir. Casa del Rey ha aprendido a triunfar porque aquí hay gente que ha aprendido a caminar en el dolor. Gente que dice: si oro y no pasa nada, yo sigo caminando. Gente que dice: si yo creí, esperé y nada pasó, yo sigo caminando. Aquí hay gente que dice: si lo que yo estaba pidiendo, lo que yo estaba anhelando no llegó, yo sigo caminando. Porque es ahí donde mis pasos de dolor se convierten en pasos de victoria de pronto. Pasos de victoria. Oh, sí, si quieres darle ese aplauso, dáselo fuerte al Señor. Caminar en la Biblia siempre es una tipología de caminar por Dios, en Dios y para Dios, aun cuando las circunstancias no te sean favorables. Porque tu avance y tu caminar demuestran tu fidelidad a Dios. Así, no sé si me estás escuchando. Tu avance, tu caminar, el hecho de que no te detengas, demuestra de una manera poderosa tu fidelidad a Dios. Por eso yo bendigo a la gente que diezma, aun cuando no tiene empleo. Bendigo a la gente que ora cuando a ella misma no le ha llegado su milagro. Bendigo a la gente que sigue asistiendo y sirviendo, aun cuando lo que está esperando en Dios todavía no le ha sucedido. Yo bendigo a esos cristianos que aprenden a dar pasitos débiles hasta que sus pasos de pronto se hacen fuertes y seguros. ¿Por qué? Porque si puedes caminar en el dolor, entonces caminar en tu victoria te será sumamente fácil. Oh, sí, si puedes caminar en el dolor, en la tragedia, entonces caminar en victoria te va a ser sumamente fácil. Y por el contrario, es proporcionalmente lo mismo. Quien no aprende a caminar en el dolor no sabe cómo mantener la bendición, aunque la bendición la tenga enfrente. La Biblia dice que había una mujer encorvada, una mujer doblada por la enfermedad y el dolor, por años había cargado, y se presenta delante de Jesús para que la sane. Jesús bien pudo haber dicho: hey, tráiganmela cargando hasta acá, por favor. Ya para esta hora, pobre mujer ha sufrido demasiado. Pero en lugar de eso, le dijo a la mujer: ven, ponte en medio. Y ella tuvo que tomar pasitos desde su dolor, en sus espaldas todavía. Ella tuvo que bajar la gradería de donde estaba oyendo la enseñanza de Jesús y venir a dar pasos de dolor frente a Jesús. Eso parecía inhumano de parte de Jesús. Pero ¿sabes cómo se fue esta mujer a su casa? Caminando derechita y caminando sin dolor, porque sus pasos de dolor se convirtieron en pasos de victoria de pronto. Jesús pudo haber dicho: la señora que está encorvada allá atrás, sea sana en mi nombre. ¿Tú crees que la sanaría así? Sí podría, claro. Pero Jesús dejó que ella caminara, avanzara, porque tus pasos en medio del dolor se convierten en tus pasos para la victoria en tu vida. Avanza. Escucha, si tú y yo pudiéramos aprender a caminar con Dios, aún con desilusión, si tú y yo aprendemos a caminar en medio de la amargura, en medio del dolor, de una fe herida, escúchame, la victoria es segura. Digo esto porque muchos cristianos se sienten decepcionados por una u otra situación, y no podemos dejar que ese sentimiento de decepción nos robe nuestra bendición. Nunca el Señor dijo que tendríamos una vida fácil, pero Él dijo que sería posible para la gloria de nuestro Dios, porque Él ha vencido el sistema de dolor y de tragedias. El hijo pródigo estaba harapiento, hediondo, hambriento, y él decide ponerse de pie y caminar a la casa de su padre. Cada paso que él daba, seguramente que era un paso de derrota en su mente. Cada paso que él daba, seguramente que era un paso de miseria, que llena de desilusión, de duda, de autoconmiseración, de culpabilidad.
Pero él iba caminando y se iba diciendo a sí mismo: es que yo pequé, la regué, qué mal hijo soy, malgasté todo, Dios mío, lo perdí todo, ¿cómo me presento así delante? Pero iba caminando. Pero por haber caminado al lugar correcto, por no haberse quedado en ese chiquero de cerdos, cuando llega, el Padre transforma su vida y le prepara una fiesta y le tiene listo un vestido nuevo y le regresa la dignidad perdida. ¿Por qué? Porque sus pasos de indignidad, de derrota, de culpa que das de regreso a tu propósito, te traen la victoria prometida por el Padre al final de cuentas. Porque si no eres capaz de caminar en el dolor, tampoco serás capaz de caminar en la prosperidad. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo puedo caminar cuando estoy desilusionado y temeroso? ¿Cómo caminar en esta vida cuando nuestra fe ha sido herida, cuando nuestra fe tambalea? ¿Cómo caminar cuando nuestras emociones y nuestras expectativas de fe han sido lastimadas por no recibir lo que creímos que sucedería? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo me vuelvo a poner de pie con el dolor de haber perdido un negocio, un matrimonio, a un ser amado? ¿Cómo? Después de que nuestras emociones han estado tan frágiles, ¿cómo me vuelvo a parar otra vez sin retroceder? Escucha, hay una palabra que nunca debería perderse de nuestra comprensión, y es esta palabra: enfoque. ¿Lo puedes decir conmigo? 1, 2, 3. Enfoque. Y aquí tiene que ver mucho en lo que tu mente y tu alma están viendo. Porque si miras solo lo negativo, si te juntas con gente que siempre habla en contra de las victorias de Dios para ti, si caes preso de la autoconmiseración, no vas a poder caminar. Pero cuando te enfocas en lo correcto, vas a llegar al lugar correcto en Dios. Vas a llegar. Así que ya quiero terminar este mensaje dándote rápidamente algunas pautas para caminar con dolor, sobre el desánimo, sobre la pérdida, con una fe herida sobre la desilusión. Número uno, ¿me lo pones? Enfócate en el final del camino. Porque si Dios te dijo que te iba a llegar a un lugar de bendición, escucha, Él te va a llevar. Él te va a llevar. Así que levanta tus ojos, mira el final del camino. Y si el lugar donde estás ahorita no es lo que Dios te prometió, eso significa que Dios no ha terminado en esta vida contigo todavía. Entonces confía en las promesas del Señor. La palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dale un poco de tiempo y con tus ojos vas a ver lo que Dios te dijo que se iba a manifestar. Así que número uno, enfócate en sus promesas que están al final del camino y síguele creyendo a Dios. Y número dos, enfócate en Dios. Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice que no temerá porque no hay demonios, porque no hay dolor, porque no hay problemas, circunstancias adversas. No dice no temeré porque no hay enemigos, sino porque Él estará conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Tú sabías que Dios nunca huye? Dios nunca corre cuando tienes un problema. ¿Tú sabes que Dios camina contigo aún en tus peores momentos? Bueno, y si es así, quizá digas: ¿por qué no me resuelve la bronca? Yo te voy a decir esto: va a suceder conforme a su plan. Pero tú tienes que ser fiel. Solo asegúrate que estás caminando con Dios, porque con quien tú caminas en esta vida determina la actitud de confianza que tú puedas tener ante cualquier obstáculo que se te presente. Así es. Y número 3, rápido: enfócate en tu propósito eterno. Tú sabes que tienes una misión que cumplir en esta tierra, y la debes cumplir, mira, a la mala o a la buena, porque viene un día donde se nos van a pedir cuentas por cómo corrimos nuestra carrera de fe aquí en la tierra. Porque al final lo que va a valer no va a ser la cantidad de momentos difíciles o fáciles
que hayamos atravesado, sino más bien el cómo los atravesaste para cumplir con lo que Dios te asignó. Recuerdo que una de las cosas más difíciles que yo salí, me encontré con un político que somos compañeros desde la prepa. Él ahora es diputado, y me lo encontré en el aeropuerto y se había enterado de la muerte de mi hija, la partida de mi hija. Y me dijo: ¿cómo tú predicas de Dios? Oras por otra gente y he oído que hasta se sanan, y se te murió la hija. ¿Cómo me explicas eso? Es que la gente no entiende algo que se llama propósito. Propósito. Hay gente que vive 110 años, pero lo único que produce son arrugas y canas. Vive sin propósito, como bacterias pululantes en el universo. Gente que nace y parece que toda la vida trae el cordón umbilical buscando dónde enchufarle, quién le dé, quién le ayude, quién le preste. Sin propósito. ¿Quién se haga cargo de él? Cuando nosotros entendemos propósito, lo que sabes, escucha esto, controla lo que sientes. ¿Tú has visto un funeral de la gente no creyente? ¿Sabes por qué lloran así? Porque no entienden esto. Propósito. No es que no duela, pero lo que sabes, lo que entiendes, controla lo que sientes. Mi hija murió hace unos meses y una noche antes de salir, en la mañana, a las 4 de la mañana, llegó a nuestra habitación, tocó la puerta y dijo: papá, me siento mal. Cuando encendí la luz, la vi llena de sangre en la boca. Nos levantamos, mi esposa y yo, y corrimos a su habitación, y cuando encendimos la luz, las sábanas estaban llenas de sangre. Y fuimos al baño, y cuando vimos, el lavabo estaba lleno de sangre. Tenía 2 horas tosiendo. Está tomando medicamentos, que tenía tanto dolor, vivía con tanto dolor que tomaba medicamentos muy fuertes, drogas muy fuertes para el dolor. Le explotó el pulmón y no le produjo dolor. No nos dimos cuenta. Y de pronto estaba respirando con un solo pulmón, y llegó apenas a la habitación, se acostó en nuestra cama y dijo: ya no puedo más. De ahí la levantó una ambulancia y ya no volvió nunca más a casa. 2 noches antes, yo pasé por el pasillo de su habitación y la escuché llorar, y puse mi oído en la puerta, y cuando la escuché, estaba llorando, y su oración era esta: Padre, ayúdame a afirmar la fe de fulano, de perengano. Ayúdame a darle una palabra a sutano. Sostén la fe de perengano. Llorando: dame la gracia para poderles discipular y para poderles formar en tu palabra. Llorando. ¿Sabes? A mí me basta. Aunque solo fueron 26 años, suficiente. ¿De qué me sirve que hubiera vivido 100 años si hubiera muerto en un antro con un hombre casado? No sé si me estoy explicando. Me decían: pero ¿por qué murió tan joven?
Pregúntale al padre por qué Jesús se murió tan joven. Con todo el bien que hacía, debió haber vivido por lo menos 66 años. Y llegaron y me dijeron: pastor, lamentamos la pérdida de su hija. Le dije: no lamenten pérdidas, porque perdido está cuando no sabemos dónde está. Yo sí sé dónde está. Yo sí sé dónde está. La muerte para ella no fue un puerto inseguro. Sabíamos a dónde llegaría su barca. 2 noches antes la oí llorar por las almas. Me subí con mi esposa a la terraza. Estuve como 2 horas con ella platicando. Después bajamos y al paso de regreso la volví a escuchar. Ella cantaba con un ukulele y la escuché cantar: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. La oí cantar. Y ahí permaneceré postrada a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Suficiente. Lo que sé controla lo que siento. Sentía que me moría, pero lo que sabía controlaba mi sentimiento. ¿Por qué llora así la gente como llora cuando no conoce a Cristo? Porque no conoce esto: propósito eterno. Cuando tú conoces propósito, tú sabes que todo está en el puño del Padre, y le tendrían que abrir la mano a Dios para sacar un propósito de ahí. Nadie le puede abrir la mano al Padre. Jesús dijo: los que me entregaste están en mi mano. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Qué más da si estamos viviendo nuestro propósito? El mismo Dios que es Dios de la vida es el Dios que sigue siendo en la muerte. El Dios de tus alturas es el mismo Dios que sigue estando contigo, porque Dios también vive en lo más profundo de tus oscuridades. Ahí también está Dios. Ahí está Dios. No te detengas, iglesia. No pares. Todo lo que Dios dijo que va a hacer contigo, Él lo va a hacer. No como tú quieres, no como tú esperas siempre. Pero Él no miente. Él no es hombre para que se arrepienta. Porque ha de ser mi Dios solo cuando estoy en bendición, prosperidad y todo se me está cumpliendo, y me olvido de Él y doy la media vuelta cuando ya las cosas no salen bien. Él sigue siendo bueno. La vida es injusta, pero Dios es bueno. La vida nos da golpes, pero Dios sigue siendo bueno. En tiempos de dolor y prueba, enfócate en tu propósito. Enfócate en lo que Dios te puso enfrente. Entender propósito es tan importante. Despedir a nuestra hija no fue nada fácil. El proceso nos ha golpeado como familia.
nos ha hecho llorar abundantemente. Pero cuando entendemos el propósito, nos sana. Enfócate en tu propósito eterno. No pares de avanzar, no pares de servir, pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Por qué siempre los que nos detenemos somos los que servimos a Dios? ¿Tú has visto a un ratero que diga ya no voy a robar ya? Con esta me gradúo ya. ¿Tú has visto a un narcotraficante que diga este es el último cargamento que mando y ya, aquí me jubilo con este? Ellos no se detienen. Ellos siguen robando, ellos siguen matando, ellos siguen secuestrando. Ellos ponen la vida ahí. ¿Sabes quiénes somos los que nos detenemos? ¿Sabes quiénes somos los que dejamos de caminar? Los hijos de luz. Somos los que bajamos la guardia. Somos los que nos cansamos. Son los que me decimos, Dios ya no va a contestar. Ya para qué. Siempre somos nosotros. A veces nos detenemos porque no vemos. Un día le dijeron a un rey, golpea el suelo. Y como se lo dijo un profeta, y los profetas siempre son sobrenaturales, los profetas siempre te abren algo del cielo, algo de lo sobrenatural. Este dijo, seguro que cuando yo dé el primer golpe, algo va a pasar. Y si no, golpeó y él creyó que un terremoto vendría y no pasó nada. Volvió a golpear y él creyó que un viento recio entraría a la habitación y no entró nada. Y él dijo, creo que me estoy viendo ridículo, estoy haciendo algo, soy el rey. Bueno, voy a golpear por última. Otro ya, y golpeó y él creyó que los pajaritos saldrían volando de los árboles, una gran lluvia caería y no, un rayo partiría en el patio y no. ¿Por qué se detuvo el rey? Porque no vio resultados. ¿Sabes por qué dejas de orar? Porque dices, no, yo creo que ya no se va a convertir. ¿Sabes por qué dejas tu grupo de amistad y tu liderazgo? Porque dices, no, yo no soy para esto. Yo creo que yo soy mejor para el ministerio de la oración. Yo mejor soy servidor. Ese es mi ministerio. Porque obedeciste, porque hiciste y no viste algo sobrenatural. No pasó algo inmediatamente. Con razón la palabra dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? Dios dijo, Dios va a hacer todo lo que Él dijo que hará con nosotros. Pero no te detengas. ¿Tú crees que Sansón caminó de la misma manera como había caminado toda su vida ese día que fue a derribar las columnas del templo filisteo? No, por supuesto. Porque él sabía que él tenía que cumplir con un propósito, con un mandato de Dios. Sansón dijo, yo voy a caminar así como estoy, atado, ciego, desposeído y en dolor. No me importa, voy a caminar, porque lo que realmente me importa es que voy a cumplir mi propósito en Dios. Y la Biblia dice que Dios le dio la más grande victoria que él tuvo en toda su vida. Enfócate en tu propósito eterno. Número 4. Enfócate en el poder de Dios. Sabes que mientras tú caminas, mientras tú obedeces al Señor, Dios puede cambiarlo todo. Mientras caminamos con Dios, en un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta que Dios puede convertir la enfermedad en salud, el problema en un testimonio y lo imposible en un milagro. Por eso la gente que está enfocada en el poder de Dios sigue caminando, sigue avanzando, porque saben que en cualquier momento se le puede manifestar el poder de Dios en su vida. Y finalmente, número 5, si me ayudan un poquito. Ya está acá el del piano, perdón. Enfócate en lo que ya tienes, porque la verdad, a diferencia de los que no tienen a Dios, tú tienes demasiado. Tú tienes salvación, tú tienes vida eterna, tú tienes fe en Dios. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú tienes las promesas de Dios. Entonces tienes que seguir caminando, porque tienes mucho para caminar,
mucho por conocer, mucho por disfrutar, mucho por descubrir. Hay mucho todavía. Siempre que tengas algo que perdiste, siempre te va a quedar algo que puedes poner en la mano de Dios para el siguiente milagro que ocupas. Imagínate que cuando Elías le pregunta a la viuda de Sarepta y le dice: ¿qué tienes en la casa? Es que, profeta, ¿cómo no entiendes que no tengo nada? Ya se me murió el marido, no tengo nada. Algo te debe quedar. Es que nomás tengo un puñito de harina y con eso hacemos tu milagro. Con eso comenzamos. Siempre te va a quedar algo. Imagínate que Job le dijera: Señor, pero se me cayó la hacienda, perdí los hijos, se me quemaron las cosechas, me robaron el ganado, no tengo nada. Algo debes tener. ¿Qué tenía esa gente que se paraba delante de Dios y decía: aunque Jehová me matare, en él esperaré? Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, con todo yo me voy a alegrar y me voy a gozar en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué tenía esa gente en el corazón? ¿De qué estaba hecha esa gente? ¿De qué estaba formada esa gente? Hoy en día nomás llueve y la gente no llega a la iglesia. Olvídate de las vides, olvídate de que si Jehová me matare, que no, solo que llueva, que se ponga un poquito difícil, que no haya Uber, que no haya, ya la gente no llega. Pensar en avanzar en otros momentos más difíciles es impensable. Elías, 40 días en su peor momento, hacia el monte de Dios, lo hizo fortalecido con una comida que le dio un ángel. Pero ¿sabes por qué mucha gente no es capaz de caminar, de avanzar en su momento más difícil de dolor y pérdidas en la vida? ¿Sabes por qué? Escucha, por lo que están comiendo en lo espiritual. Porque si tú te juntas con gente que no te habla de fe, si tú te reúnes con gente que no te enfocan en el hecho de que Dios es más poderoso que tus problemas y circunstancias, si tú no te juntas, o si tú no estás en una iglesia como en la que estás, en la que te enseñan fe, entonces la comida que estás recibiendo en el alma es comida espiritual chatarra. Y la comida chatarra para lo único que sirve es para engordar. Y los gordos espirituales nunca van a querer caminar, nunca van a querer avanzar. Entonces mira qué importante es esto. La comida que tú comas va a determinar el estado de fe en medio del dolor y en medio de las crisis que tengas en la vida. Así que no esperes a que el día malo, no esperes a que llegue la desilusión a tu vida, no esperes a que llegue la dificultad. Come la palabra, medita la palabra, cree la palabra, abraza cada palabra de tu pastor. En tu iglesia hay buen alimento de palabra. Porque te voy a decir algo, hoy en día hay muchos cristianos que dicen: la palabra es la palabra. Igual en todas las iglesias está Dios, donde quiera se predica a Dios. Este domingo voy a este domingo voy al otro. Esa es una de las cosas más absurdas que podamos creer. Eso es como decir: no importa el restaurante a donde yo vaya a comer, de todas maneras en todos los restaurantes tienen comida que me va a alimentar. Sí, no. Porque no es lo mismo ir a comer a un restaurante de comida saludable que irte a comer fritangas a McDonald's. No es lo mismo, porque esa hamburguesa, aunque está saludable, te va a intoxicar. Porque de acuerdo a lo que tú comas, tienes o no salud y energía en lo espiritual. ¿Sabes por qué en casa del rey suceden milagros? Por la comida de fe que se sirve, por la comida de fe que te sirven. Y cuando Sara y Abraham reciben la promesa, ellos se alimentaron con esa palabra de promesa. Ellos aguantaron, resistieron y recibieron el galardón al final a sus 100 años de edad. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a caminar sosteniéndose
con la promesa en el dolor, en la escasez, en la burla, en los problemas, mientras se cumplía la promesa. Quizá no has llegado todavía, pero te digo esto: vas a llegar al lugar de tu bendición en el nombre de Jesús. Solo no te detengas. Todo lo que Dios dijo sobre este ministerio, Dios lo va a cumplir. Solo no se detengas. Sigue caminando en el dolor, porque la victoria es tuya. Sigue caminando, porque tus pasos de dolor te van a llevar a tus pasos de victoria prometida al final. ¿Cuántos creen que este reino de fe es para ellos? Oh sí, ¿cuántos creen que este reino de fe es para ellos?